Si eres nuevo por aquí, déjanos contarte un poco más sobre nosotros. Somos Ananda y Antonio y tomamos la decisión de viajar por el mundo de tiempo completo. Ahorramos algo de dinero, dejamos nuestros trabajos fijos y vendimos todas nuestras pertenencias para poder viajar sin tener una base en un solo lugar. Hicimos literalmente del mundo nuestra casa. En el trayecto, creamos contenido como el blog que estás viendo para guardar los recuerdos de nuestros viajes y los compartimos contigo en caso de que también los encuentres útiles y entretenidos. Llevamos poco más de una semana recorriendo Estambul, en Turquía, el nuevo destino de nuestro viaje. A ver, voy a probar el de Granada. En el video de hoy te mostraremos 2 barrios populares de la ciudad para que decidas cuál agregas a tu itinerario en caso de que estés pensando conocer Estambul. Decidimos ir a Balat hoy a un otro barrio que es del otro lado de donde estamos, y para ir hasta allá se puede ir caminando pero está un poco lejos, entonces decidimos ir en barco, pero no vimos bien los horarios de los barcos y llegamos una hora antes, así que pasaremos una horita aquí sentaditos disfrutando del solecito y del frío y para el barco. Y la verdad es que hay otros barcos aquí al lado que un señor se acercó con nosotros para poderlo abordar, pero no sabemos si son de esas cosas para no turistas. Entonces decidimos quedarnos aquí, que es la estación del transporte público oficial. De hecho pasas con la Istanbul Card, como ya vieron. Es cuestión de esperar un poquito más, revisar los horarios en caso de que quieras estar en alguna hora determinada por allá, y nada más. De aquí a poco subimos. Y también porque no entendemos nada, absolutamente nada de turco, entonces es más complicado saber qué nos están hablando. Todo el viaje dura una sola parada para nosotros porque este barco recorre todo el Cuerno de Oro hasta el lado asiático y mucho más arriba. Está bueno, pero hace mucho frío aquí dentro. Haciendo costumbre, empezamos el vlog comiendo porque, a ver, seguimos con un poco de jet lag, sinceramente. Estamos pudiendo dormir tarde, Sufriendo para despertar temprano. para despertar temprano, y desayunamos en Airbnb, pero ya son las 3:30. Así que antes de enseñarles otro barrio hermoso de Istambul, vamos a comer algo. Adivinen qué. Está difícil, ¿no? Pizza para Ananda. Y a calentarnos un poquito también, porque la verdad que yo bromeé en la mañana diciendo que hacía calor casi de invierno, porque ahorita están haciendo 8 grados, pero la neta hace un frío absurdo. Oigan, pero estas chamarritas que nos compramos en el espectacular. ayudaron totalmente. Vamos a comer. A comer. Hay tiendas vintage y también es tienda de ropa para hombres. También hay opciones para mí. Hay lugares para comprar ropa barata
Barata, barata, ¿eh? Barato, barato. Ofertas hasta el 70% de descuento. A ver la etiqueta, ¿cuánto cuesta? Esta chamarra que está hermosa. Looks para Instagram. Creo que es por... Costaba 500 liras turcas, está en 350 liras turcas. Menos de ¿cuánto 500 es? pesos. 500 pesos. El barrio está hermoso para venir a pasar una tarde. Hay bares, restaurantes, cafés, tiendas vintage, lugares instagramables y además historia. Lugares instagramables que no hemos podido hacer ni una foto, que con ese frío no se antoja. Si no nos siguen en Instagram, síganos en Instagram. Pero bueno, como dice Ananda, además historia. Este era un antiguo barrio judío. Actualmente sigue habiendo muchas personas de la comunidad judía que viven aquí. Igual de la religión ortodoxa, porque por aquí hay otra zona que era Farad, se llama algo así. Y Fernet. era una Fernet, claro, Fernet. Y es un antiguo barrio griego. Muy importante, al parecer es casi como el Vaticano de los griegos, ¿no? De la iglesia ortodoxa. Y eso es algo que está súper cool aquí en Istambul. Existen y conviven todas las religiones, judíos, musulmanes, ortodoxos, cristianos, y todos conviven sanamente, sin molestarse, sin pelearse. Es algo que hay que destacar. Interesante, ¿no? Que hay que destacar. Sigamos descubriendo el barrio, porque la cámara pesa. Ben 110 lira aldım. 110 liraya bulamazsam 100 liraya biz bedava. Satıyorum. Satıyorum. Sat. ¡Wow! Una subasta en medio de un barrio turco. Esto está impresionante. Impresionante. Si supiéramos algo de turco, tampoco lo intentaríamos, porque quien tiene tiempo en el canal sabe que yo en las subastas no tengo buena suerte, buena historia. ¿Recuerdan? Y bueno, después de caminar mucho, encontramos las famosas casitas de Balat, las de colores. Son hermosos, la verdad que sí. ¿Vale la pena venir hasta acá solo por esto? No, la verdad que solo por esto no. Pero es un barrio bonito para pasar la tarde, esto sí. Una vez y ya está. Sentí que es algo un poco mentiroso porque en ningún lado de Instagram, de gente que ya vino, estas personas han dicho, mira, son nada más 4 casitas de colores, no espere más que esto. Pero sí, no, es esto, o sea, está bonito, pero medio Por eso es la vida falsa de Instagram. ¿Cierto? medio Instagram Reality. Instagram. El barrio es todo hermoso. Lo que quiero decir es que la parte instagramable es nomás esta. Lo demás es un barrio normal. No venga para acá esperando que todo el barrio sea así, porque no es. Bueno, y con eso terminamos de recorrer Balat, Balat y un poquito de Fernet. Fernet. Muy bien, yo soy pésimo para los nombres, ya saben que Nanda es muy bueno, muy buena para eso. Pero el llamado a la oración y las gaviotas han llamado, así que nosotros vamos de regreso a nuestro Airbnb. Y esto continúa ahorita, un día después, en el barrio de Gálata, cerca de donde nos estamos quedando. Así que... Esto de aquí es espectacular, crema y miel. De otro mundo. Y así empezamos el día con un Desayuno turco Con un- auténtico. tradicional desayuno turco que estaba rico, pero tenemos que decirles, cerca de donde nos estamos quedando hay un restaurante libanés, un café libanés, en donde hacen algo similar, es un desayuno turco-libanés, turco Mezcla, ¿no? por la cantidad de cosas que te sirven y cómo te las sirven en la mesa, y libanés por platicos. por lo que te sirven. Y es delicioso, es más rico que el propio desayuno turco, la verdad, tenemos que decirlo. En ese café, Ada, ¿cómo se llama? Arada, una Arada. cosa así, así se llama. Delicioso. Pero Sí. no podíamos venir a Teníamos que Turquía probar un turco de verdad. sin No, un desayuno. Yo no quiero probar ningún turco.
Pero bueno, vamos a enseñarles ahora el barrio de Gálata para que vean otro de los más populares barrios en esta ciudad. Y al final les diremos si sí vale la pena visitar o no, para que vengan. Esta en el otro barrio costaba 150 liras turcas, aquí cuesta 239 liras turcas. Es otra marca, se siente de mejor calidad, pero pueden hacerse una idea, aquí puede ser más cara la ropa, por ser el tipo de distrito que es. Allá era más cara la comida, eso sí. Qué bueno que la comida sea más barata aquí. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Se ve súper bien. Bueno, nuestro paseo por el barrio tuvo una pequeña pausa porque vimos esta tienda que está bien bonita de hecho. Y este barrio hay muchas tiendas así con ropitas diferentes y artesanía. Así que está padre para pasear. Y aparte es domingo y todo está abierto porque barrio de turistas. Se ve súper bien. Solo que si vienen a este barrio prepárense porque todas las calles, la mayoría son empinadas, son de subida. Y que no les pase los de ellos, miren. Subir aquí con las maletas es un buen reto, ¿a poco no? Y llegamos a la calle más importante del barrio. Estamos en... Es que los nombres en turco ya les dijimos, ¿no? Les voy a leer. Istiklal. Istiklal aquí definitivamente es una de las avenidas, pues miren, más concurridas en Estambul. Es muy popular aquí porque hay muchas tiendas y pasa un tranvía muy bonito, muy antiguo. Aquí se encuentran las cadenas de tiendas pues, más populares como Zara o globales más bien, más que populares, globales. Zara, H&M y algunas otras locales que no conocemos, tiendas de dulces, el restaurante del chef turco Salva también está por acá. Y hoy hay demasiada Uy, mira gente. la cantidad Vean de esto. gente allá. Y hoy es domingo, gente bonita, exactamente a las 2 desde la tarde está llenísimo. Algo importante que tienen que tener en cuenta cuando vengan a esta calle, tomen mucho cuidado a cruzar de un lado al otro. De hecho, en cualquier calle de Estambul, porque aquí la gente maneja hecho locos y literal pasan por ti como si tú no estuvieras ahí, así que ojo. Parecería loco, pero es que esta calle es peatonal, pero de repente varios coches, no solamente de policía o vehículos de Y emergencia, motocicletas. pasan por aquí, motos, algunos comerciantes yo creo que usan sus vehículos para pasar, pero aquí la gente como que odia al turista y al peatón y de verdad se van aventando contra eso, así que hay que tomar cuidado de eso. Y les enseñamos un poquito la calle antes de llegar a la parte más famosa de esta zona, que es la Torre de Gálata. Y como dijimos ayer, aquí las religiones conviven y conviven bien. Esta es la iglesia o parroquia de San Antonio y es una de las iglesias católicas más importantes de Estambul. No está tan bonita como las mezquitas, muy parecida a todo lo que conocen de iglesias católicas, pero por afuera la verdad es que está hermosa. Y llegamos al emblema de la ciudad. A la Torre de Gálata, Galata Kulesi en turco, una de las pocas cosas que sí sé decir en turco. Y claro, como dice Ananda, es uno de los emblemas más reconocidos de toda la ciudad de Estambul, además de las mezquitas que ya vieron en los vlogs. ¿Y por qué? Porque es una torre medieval que usaron en la época Otomana. para la vigilancia, pero de hecho ella fue construida antes. Fue construida antes y de hecho la original, la del Imperio Bizantino, estaba en otro punto. Esta es una reconstrucción. La original, como también lo aprendí en la serie otomana de Netflix, era la que controlaba la gran cadena de 1 kilómetro y cacho de largo para mantener el paso cerrado al Cuerno de Oro, el estrecho que cruzamos para llegar al otro de los barrios que conocimos durante este vlog.
Y la verdad es que la vista se ve increíble. Desde aquí abajo dicen que de arriba se ve bonito, ¿no? Se ve más bonito, subiremos en la tardecita para ver el atardecer. Y otra curiosidad es que la torre fue abierta al público en 1960 nomás, o sea, hace poquito. Hace nada. O sea, de tantos años que Hace tiene nada. la Hace torre. O sea, me distraí un poco con la gente que... Estaba, pero porque la cámara pesa, ya lo saben todos ustedes. Es pesado tenerlos aquí, muchachos, pero lo hacemos con mucho gusto. Oigan, la verdad es que este barrio está bonito. ¿Cuál es tu impresión del barrio de ayer? Me gustó el barrio, pero la verdad me decepcionó en parte porque todos los blogs, los Instagrams que vimos hablaban demasiadas cosas y me parece un poco exagerado porque la verdad el barrio es súper residencial. Está bonito, pero es un barrio sencillo, residencial como cualquier otro. Hay una calle que hicieron súper instagramable, hay 4 casetas de colores que está bonita, pero yo creo que fui esperando más. ¿Y qué opinas de este otro barrio? Este me encanta. Este barrio Este tiene me gusta mucho más vida, está más transitado. Hoy que es domingo se ve demasiado movimiento. Tiene más calles que recorrer, muchas más tiendas, es más grande. Sin duda los dos vale la pena, pero si vas a tener poco tiempo en Estambul, te recomendamos venir a Galata en lugar de hacer el recorrido hasta Balata. Balat. Porque es Balat. lejos, la verdad. Sí, está lejito porque aún tiene que agarrar un ferry. y todo. Si vienes a Estambul con el tiempo corto, mejor que vengas a Galata. Sin duda. Como son unas imágenes más y trataremos de subir. Está barata la entrada, cuesta como 130 y cacho liras turcas. Y bueno, lo haremos en el atardecer. Si tenemos suerte, ahí lo verán. Estambul, vamos a comer algo. Y a Adivinen calentar. qué. Y a calentar. Otra vez. No sé, sentí algo un poco mentiroso. Otra vez. Sentí que es algo un poco mentiroso porque Bye. el barrio está hermoso. Hay varios cafés, restaurantes, tiendas vintage. ¿Qué más? Vale, no, porque con ese ruido.